afueras de Celica, donde las piedras susurran secretos. Existe un lugar que desafía la historia. Quillusara, guardianes de piedra. Hoy tendremos un viaje al pasado y muchos misterios por descubrir. En el corazón de Sabanilla se esconde un tesoro natural y cultural que pocos conocen: los imponentes megalitos de Quillusara. Estas enormes formaciones de piedra, rodeadas de paisajes verdes y aire puro, nos invitan a recorrer senderos llenos de historia, misterio y belleza. Quillusara no solo es un destino para explorar, es una experiencia para conectarse con la naturaleza, la cultura local y las leyendas ancestrales que aún viven en la memoria de su gente. Descubre con nosotros este rincón mágico del sur del Ecuador, donde cada piedra tiene una historia que contar. Para llegar a nuestro destino, partimos desde el cantón Celica, recorriendo aproximadamente 8 kilómetros hacia la parroquia Cruzpamba. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a Algarrobillo, donde el paisaje empieza a envolvernos con su magia natural. Nos encontramos en la Y del Muerto, que es la intersección que une a Celica, Sabanilla y Pindal. Y para llegar a nuestro destino vamos a tomar la ruta que va hacia Pindal, que son aproximadamente 2 kilómetros de camino. Así que vamos allá. Bien, es así como hemos llegado a nuestro destino, un lugar lleno de cultura, de historias, de leyendas, como es Quillusara. Por acá tenemos este hermoso paraíso turístico ubicado en la parroquia Sabanilla del cantón Celica. Así que acompáñenme a descubrir lo que nos guarda este lugar. En lo más alto del sur ecuatoriano, donde el viento silba entre los cerros y la tierra habla en silencio, se levantan los monolitos de Quillusara, guardianes milenarios de piedra, testigos de historias que aún no se escriben, pero que viven en la memoria de un pueblo. ¿Quiénes los hicieron? ¿Qué mensajes guardan? ¿Y por qué están aquí? Son algunas de las preguntas que hoy trataremos de descubrir. Los monolitos de Quillusara se alzan como esculturas sin firma, como huellas de un pasado aún indescifrado. Algunos investigadores los sitúan en tiempos preincaicos, otros los vinculan con rituales de fertilidad o con marcadores astronómicos. Lo cierto es que su origen es tan misterioso como fascinante. Son símbolos de una civilización que honraba la tierra, las estrellas y los espíritus. En estas piedras se esculpe una cosmovisión
Una forma ancestral de leer el mundo. Bien, nos encontramos con el señor Darwin Duarte, quien es el presidente del GAR parroquial de Sabanilla, quien nos va a ilustrar con un poco más de información sobre este lugar. ¿Cuál es la importancia de los megalitos de Quillusara para la parroquia de Sabanilla? Mi estimado Eduardo, agradecerle por la entrevista, siempre aquí en Sabanilla. Bueno, la importancia que tenemos aquí de este centro arqueológico es que tenemos la visita de diferentes turistas de diferentes países y aquí del medio local también. Entonces es muy importante que conozcan esta parte de lo que es Sabanilla. Estas piedras son talladas de 2 a 3 metros de altura que fueron utilizadas en épocas preincaicas, mi estimado Eduardo. ¿Qué obras o mejoras se han desarrollado en este lugar para facilitar el acceso y la visita a este sitio? Actualmente estamos realizando por parte del municipio, se está haciendo ahí unas cabañas y se va a colocar guardias de seguridad, guía turístico, se han realizado senderos para que pueda la gente visitarnos ahí. Hay un espacio de área verde que está siendo utilizada por parte de los turistas, césped sintético, se ha mejorado algunas partes de ahí del centro arqueológico. Entonces, sí existen planes para impulsar el turismo de este sitio, ¿verdad? Sí, mi estimado, justo se está realizando un proyecto denominado ahorita Monologuitos, pero lo conocemos nosotros como Megalitos aquí de Quillusara, en la parroquia Sabanilla. Se está realizando unas cabañas, posterior se va a poner guías turísticos ahí, se va a poner guardias de seguridad para que hasta cierta hora determinada pueda el turista visitar ese espacio. Bien. ¿Quieren enviarle algún mensaje a las personas que aún no visitan o no conocen este hermoso lugar? Sí, bueno, de antemano agradecer por su intermedio, que usted nos promocione este lugar turístico, lo que es Megalitos de Quillusara, que se encuentra aquí en nuestra parroquia de Sabanilla, para que nos visiten. Este es un lugar muy acogedor, muy atractivo. Como le manifiesto, tenemos unas piedras que las utilizaban en épocas preincaicas, entonces para que vengan y conozcan este lugar que es muy acogedor. Muchísimas gracias, don Darwin, por esta valiosa información que nos ha brindado, y nosotros vamos a seguir compartiéndoles más historias sobre este lugar hermoso. De antemano agradecerles a ustedes por la entrevista. Siempre estamos aquí nosotros como GAR parroquial ayudando, apoyando al turismo para que las personas nos visiten. Sabanilla es un lugar acogedor con grandes tradiciones culturales. Tenemos para que nos visiten a diferentes partes del país, turistas, y que vengan a Sabanilla y participen de este hermoso centro arqueológico que tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con el ingeniero Osvaldo Román, exalcalde del Cantón Celica, quien nos va a ilustrar un poquito más sobre los megalitos de Quillusara. Vamos con que nos cuente un poquito sobre... Y nos encontramos en Puyango, ¿no? Estamos en el barrio Los Revendes. Que nos cuente un poquito sobre esto que se construyó en los megalitos de Quillusara. Gracias, Eduardito. Bueno, mira, los megalitos de Quillusara te esconden una riqueza cultural y hay mucha información. Por un lado, la ubicación. Está en la ruta de los incas. Acuérdate de que los incas dominaban esta parte de América o gobernaban esta parte de América desde el Cusco, que era el centro de mando principal, donde estaban los reyes. Y el otro centro administrativo estaba en la provincia del Cañar. Y lógicamente luego era en Quito ya la parte administrativa. Pero ¿cuál era la ruta para llegar a Cañar? Pasa por Pozul. Salen desde Perú, llegan al departamento de Piura, Sullana, y suben. Lo más fácil y lo más recto para caminar es por las cumbres.
tú te subes a Huachanamá, a la cumbre de Huachaurco, en la punta donde están las antenas, y de ahí por el lado de arriba, desde ahí puedes bajar a Mercadillo, puedes bajar del otro lado a Playas, a Yamana, a Lauro Guerrero, Playas, o puedes bajar a Celica. Entonces, caminar por las faldas es más largo que caminar por las cumbres. Por eso los incas subían desde abajo, desde el valle, desde Perú, y subían por Pozo. Hay restos, hay parte que es patrimonial, hay lados donde no puedes topar. De hecho, teníamos el otro proyecto turístico para hacerlo en Pozul. Lamentablemente por la pandemia se nos cayó el financiamiento de dos proyectos que quise dejar construyendo en Celica. El uno era el Centro Arqueológico Cultural Monolitos de Quillusara, que es lo que estamos conversando. Pero el otro era el Pircas de Pozul. El Pircas de Pozul es la meseta con incidencia en la cordillera de los Andes. Es la meseta donde los incas descansaban. Ahí hay restos de chozas donde los incas descansaban, para el siguiente día en la mañana coger hacia arriba, hacia Guairapungo, hacia Huachaurco, y continuar su camino hacia el centro administrativo que tenían el Ingapirque en Cañar. Entonces es una ruta que por un lado como ruta te esconde mucha historia, mucha cultura. Claro. Si te adentras un poco más en la investigación vas a encontrar el origen de las indias capullanas, que eran unas mujeres guapísimas, unas mujeres preciosas, se administraban bajo un matriarcado, y ellas hablaban castellano, no español, porque el español es con la Z, el español en sí. Ellos hablaban castellano, que es la lengua lojana. El origen del castellano estaría ahí, estaría en Quillusara, estaría en la zona de Celica. Empiezas a revisar la historia, los megalitos de Quillusara, por un lado, podrían ser un centro de adoración a la creación, porque ellas al ser mujeres decidían la creación, dejaban ingresar a los incas para tener la familia, tener hijos. Y luego los incas las exterminaron por el celo político. Aquí una mujer, caramba, tenga principios de autoridad, aunque sea en un territorio. Vas a encontrar muchas cosas, ¿no? Y hay mucha investigación. La Universidad Técnica es pionera, sí. Claro. No, hay mucha información arqueológica también sobre aquello, ¿no? La colocación de los megalitos, de las piedras, de los jeroglíficos, esconden una riqueza cultural que se tiene que conservar, que se tiene que impulsar. Y dentro de nuestro proyecto de desarrollo turístico era impulsar atractivos, pero si no tienes construido el atractivo, si no tienes adecuado para poder recibir el turismo, no te llega. Claro. Entonces, dentro de nuestro plan estaban 3 proyectos turísticos. Era el centro de Pircas y era el Museo en Honor a la Democracia en el sitio donde hubo el accidente y falleció el expresidente Roldós. Claro. Ahí lo veníamos coordinando con el hijo, con el doctor Santiago, con Martita también. Estábamos buscando que nos entregue el comando conjunto los restos de la avioneta para que esté en el museo. Santiago nos iba a dar parte de su corbata, sus cosas de lo que tuvo. El expresidente iban a estar en el museo. Lamentablemente, como te digo, vino la pandemia y vino la crisis económica y se nos cayeron el financiamiento de 2 proyectos y logré sostener los monolitos de Quillusara. Conseguimos en ese momento $100,000 no reembolsables del Ministerio de Turismo, a través del Banco del Estado, lógicamente, pero del Ministerio de Turismo. Y el resto era crédito, como 350,000, si mal no recuerdo, para construir. Lamentablemente que lo tengan abandonado, ¿no? Dios quiera que lo terminen, quedó al 98%. Ahí iba a iniciar, ahí en los monolitos, desde ahí se iba a manejar las rutas turísticas y los circuitos turísticos a nivel de cantón. Veníamos trabajando el tema ganadero también. Una de las fincas, las del licenciado Franklin Humbo, entraban en los circuitos turísticos para mostrar cómo producir carne de calidad. Era un proceso bonito que lo veníamos manejando con ellos. Iba a estar también una molienda, iba a estar el tema de lo que hace nuestra gente, iba a estar el Museo de Don Carlitos Bustamante, lógicamente Pircas de Pozul, iba a estar Guairapungo, donde falleció el expresidente Roldós.
Habían algunos lugares que teníamos Xucho, las cascadas, las cuevas de Xucata, iba a estar las cascadas de Saguayaco. Teníamos un catastro de atractivos turísticos y estaba planificado los circuitos turísticos y las rutas turísticas, las rutas que te meten. Una ruta te metía al bosque petrificado de Puyango, la otra ruta te metía al florecimiento de los Guayacanes en Zapotillo, la otra ruta te metía a Macaray, la otra a Catacocha, al Peñasco, que es muy conocido. Y entonces no avanzamos, no nos cogió ya el tiempo, quedó, como te digo, al 98%. Pero en esas locuras andábamos. Pero volviendo al tema de los monolitos de Quillusara, esconden una riqueza enorme. Dios quiera que lo sigan impulsando. Nosotros estábamos participando inclusive con ese proyecto en un concurso en Japón para conseguir recursos de allá y que sigan impulsando el turismo cultural. Detrás de los monolitos de Quillusara hay una riqueza cultural enorme que se tiene que ir manejando, que se tiene que ir impulsando. Y qué bien que ustedes estén como jóvenes todavía para que no mueran los sueños, no mueran las ideas y continúen hacia adelante, que nuestro cantón, que Celica siempre sea un cantón donde pueda mostrar la riqueza cultural, la riqueza religiosa también. Mira que dejamos también el monumento de la imagen de nuestra reina y toda una historia también ahí, historia cultural de nuestra Virgencita del Rosario. Acuérdense de todas las historias que nos han venido transmitiendo desde nuestros abuelitos a nosotros mismos. O sea, hay toda una riqueza ahí cultural, religiosa, social, ambiental mismo que se tiene que ir planificando y construyendo. Ingeniero, y hablando un poco sobre el tema económico, no vamos a dar cifras, vamos a dar más o menos un aproximado En inversión. en inversión. A ver, aproximadamente $500,000. 450,000 era el proyecto, lo que costaba en principio. Pero ya en la construcción se te va un poquito más, a veces también un poquito menos, pero que haya subido unos 20, 30,000 más, no subió más, pero unos 470, 480,000 de inversión deben haber ahí. Bien. Ingeniero, unas palabritas que quiera usted dedicarle a las personas que no conocen este lugar y a las personas que deseen visitarlos también. Mira, lo primero que tiene que hacer en cierta forma, más bien un poco al municipio, no lo dejen abandonado. Ese sitio es el de mejor riqueza cultural, no solo de Celica. Claro. Te digo, es patrimonio del país. Entonces, desde ese centro puedes empezar a vender turismo como no tienes idea. De hecho, nosotros, te digo, no avanzamos, y si no, iba a haber ya una operadora turística. Desde ahí se iban a vender paquetes turísticos. Oye, así, sin que promociones nada, la gente llega. La gente llega a ver. Si empiezas a manejar el turismo, inclusive binacional, lo ibas a lograr desde ahí. Te digo, si lo hubiésemos logrado nosotros terminar, solo me faltó el 2%, y creo que menos del 2%. Nos faltaba conectar el agua y la luz. Y poner muebles, porque estaba financiado hasta los muebles para que empiece a operar, pero lamentablemente, te digo, lo tienen abandonado. Dios quiera que lo retomen, o en las próximas administraciones no lo dejen abandonado y lo retomen, porque es el centro que te va a producir dinero y te va a producir empleo y te va a mover la economía del cantón. Es desde donde la gente va a mostrar el interés. Es como la gente que baja a Zapotillo, a Mangaburco y eso. ¿Por qué bajan? Por el florecimiento de los Guayacanes. En los días que hay florecimiento de Guayacanes. Pero, en cambio, si es que no vendes arriba Quillusara, esa gente va abajo y de ahí no tiene dónde irse. Toda la gente que llega al bosque petrificado de Puyango, si le vendes el otro centro turístico que es Quillusara, esa gente va a ir ahí. La gente que se moviliza desde Quito para ver el avistamiento de los Guayacanes, el florecimiento de los Guayacanes, va a quedarse en el centro de Quillusara. Ese era el propósito. Entonces, al rato que entra, está pagando una entrada. Y esa entrada que paga todo el flujo turístico que llegue o que llega, ese te genera empleo. Mira que el museo que tiene don Carlitos Bustamante es precioso. Es mostrar la historia de nuestra cultura. Ahí vas a encontrar una planchita de las antiguas de carbón. Vas a encontrar los porteros eléctricos como eran antes, los timbres como eran antes, las campanas y todo. Ahí toda una historia, porque el pasado es parte de nuestra historia. Y eso se convierte en cultura. Y esa cultura la muestras hacia la parte turística que genera plata. Claro.
Y esa plata genera empleo, porque alguien de nuestra gente iba a tener un trabajo como guía, quién vaya a administrar, y se iba a financiar con fondos que genera el propio centro. Y íbamos a mostrar nuestro cantón. Ibas a mostrar inclusive la ruta del Tahuantinsuyo, la ruta de los incas. Pircas de Pózul es precioso. O sea, este proyecto precioso. es un proyecto súper grande. Es el ícono turístico, cultural que tendríamos en Celica. Es lo más grande que tenemos dentro de la parte turística para poder venderlo hacia afuera. No te digo que es patrimonio del país, no solo es del cantón o de la provincia, patrimonio del Ecuador. Mira que yo viajaba alguna vez, ¿en qué año sería? En el año 2002 o 2003, en un vuelo de Lima a Santiago de Chile. Y en la revista del avión, ahí estaban los monolitos de Quillusara. Es patrimonio del país. Así que felicitaciones y adelante, síganle metiendo ñeque en este tema de comunicación. Nos encontramos en este sector donde existen los vestigios arqueológicos de Quillusara. Según narra la historia de Loja, nos dice que en nuestra comarca existían 3 grupos de indígenas: los cañaris, los paltas y los malacatos. Se supone o se cree que a raíz del grupo de indígenas de los paltas se originaron un grupo diferente donde predominaba el matriarcado denominado las capullanas. Este grupo pues prevalece el gobierno de las mujeres, donde las mujeres son las que gobiernan e incluso a los hombres. Según narra la historia, pues las capullanas era un grupo que se había extendido desde el norte del Perú, todo este sector. Principalmente se quedó asentado en este sector de Celica, donde juntamente con los restos arqueológicos que existen en Pircas y en las cuevas de Xucata, nos encontramos aquí en este sector de Quillusara. Para hablar un poquito sobre las capullanas, este era un grupo pues social bien definido, que tenía 3 características, ¿no?, por las que ellos gobernaban la zona y también gobernaban a los hombres. Uno, de que a través del matriarcado pues se podía continuar con los ritos, con las creencias religiosas, con todos los ritos que hasta ese momento se mantenían íntegros. Segundo, que a través del matriarcado pues las mujeres, al ser las que estaban en el hogar permanentemente, podían pues a través de sus hijos darles a enseñar todas sus costumbres. Se dedicaban incluso al cultivo del suelo, se dedicaban a la crianza de animales y por qué no decirlo, a mantener la prole. Entonces, y en tercer lugar, pues el matriarcado establecía el gobierno en todo este sector sobre los hombres. Los hombres generalmente eran cazadores que salían de casa y dejaban justamente a las mujeres solas en este sector. Las capullanas se debe ese nombre pues a que las mujeres que eran esbeltas, grandes, valientes, ellas vestían un tipo de falda con bordes de oro. Dice que eran con bordes de oro las que se vestían ellas ese tipo de vestimenta. ¿Cómo se puede corroborar esto? Pues a través del estudio que se ha hecho debajo de las piedras que han sido levantadas, se encontró estos vestigios. Nosotros aquí en este sector de Sabanilla, que pertenece al cantón Celica, este sector está ubicado aquí en un sitio que se llama Quillusara. Quillusara pues es una palabra, un vocablo indígena que proviene de 2 vocablos. Uno es quillo. Quillo pues significa amarillo, y esto se debe a que en esta zona existían la especie llamado amarillo, que es un árbol de coloración amarilla muy bueno, una madera muy resistente, y esta madera pues se extiende y a lo largo y ancho de todo este sector de Sabanilla. El árbol de amarillo pues pertenece a la familia de las fabáceas, es una leguminosa,
su nombre científico es Centrolobium paraense. Y el segundo vocablo del término Quillusara es Sara. Sara pues proviene, significa maíz, y Sara sucumbe es mazorca. Entonces por eso que nuestra zona se caracteriza por ser denominado maíz amarillo. Como podemos observar, todos estos sectores se produce en la actualidad gran cantidad de maíz, lo que hace pues que nuestra subsistencia sea de este cultivo. Dado que las capullanas, por ejemplo, ellos se dedicaban al cultivo del maíz, del frijol, de la yuca, del camote, del sambo, que era su medio de subsistencia. Nosotros actualmente, luego de que se había descubierto este sector importante, se ha dado algunos avances significativos en ir consiguiendo o ir consolidando más que todo la visión de conservación y conocimiento de nuestro patrimonio. No podríamos, según el historiador pues, que tiene Celica, que tiene Loja o El País, el señor Vicente González Arciniega, manifiesta que este sector se lo debería llamar únicamente centro arqueológico, centro de historia, de arqueología, no considerado como un megalito o monolito, porque esto no cumple esas características, esas condiciones, pero sí como un centro sagrado donde se reunían las mujeres y rendían culto principalmente al falo, que era el órgano, que es el órgano reproductor masculino, dado que ellas pasaban todo el tiempo solas. Por eso que cuando pues recibían la presencia de un hombre, la reproducción para ellos era sagrado. Entonces el hombre era considerado como muy bienvenido en estos sectores en esos tiempos. Entonces nosotros estamos hablando de la historia de hace de 15.000 a 12.500 años antes de la era cristiana, donde existían. Y se supone que de las capullanas se desprenden también los incas y también las amazonas. Esto lo que se conoce, se resume en nuestra zona como parte de la historia, como parte de nuestra identidad, que nosotros reconocemos, y que estos son vestigios de que realmente existió este tipo de sociedad, este tipo de sociedad que nos predeció a los actuales descendientes. 1, 2, 3.